Diálogo Directo. Las 17:36. Contacto telefónico con el señor legislador Juan Cárdenas de la bancada de la Revolución Ciudadana en representación de la provincia del Cañar. Señor legislador, tenga usted una muy buena tarde. En estos momentos el Pleno de la Asamblea Nacional tramita las 18 observaciones que realizó el presidente de la República al proyecto de reformas al Código de la Democracia. ¿Cuáles son las observaciones que ustedes consideran que el Pleno de la Asamblea Nacional debería desechar y la legislatura ratificarse en los textos que fueron aprobados? Bienvenido, buenas tardes, señor legislador. Buenas tardes. Efectivamente, este momento se da lectura al informe de la Comisión de Justicia que ha recogido los textos planteados y alternativos del veto parcial de presidencia. Y en términos generales, no todo ha sido desechado. Hay un porcentaje de vetos, de observaciones que van a ser objeto de vigencia con el allanamiento de la Asamblea. Pero también hay otros en los que hay que dejar muy claro, por ejemplo, que hay una especie de concierto en el Pleno respecto a los distritos electorales, que es una forma de ampliar la participación ciudadana al sector rural, a los cantones de las diferentes provincias, a fin de que esa participación sea más amplia y directa. En esto hay algunos consensos importantes que van a dejar incólume el tema correspondiente a los distritos electorales. Es decir, se va a ratificar la existencia de estos... Son parte de la propuesta de ratificarnos, que tiene que ver con requisitos para los candidatos, que tiene que ver con algunos temas relativos a las elecciones en los recintos electorales del exterior de nuestros hermanos migrantes, y así vamos construyendo lo que ya aprobó la Asamblea, el Código de la Democracia, con un interesante nivel de coincidencias pese a las diferentes visiones que tenemos. Sin embargo, creemos que el marco legal del Código de la Democracia para la democracia participativa debe ser un documento exento de líneas ideológicas y que más bien responda a la realidad de algo que es una exigencia de la ciudadanía en ejercicio de su derecho, que es el derecho de participación y fundamentalmente de participación política. Señor legislador, ¿usted considera que las reformas aprobadas al Código de la Democracia por parte del Parlamento Nacional conseguirán los objetivos que se han planteado? Es decir, que haya una mayor participación de la ciudadanía, que por ejemplo haya mayor participación de las mujeres, que los derechos de las mujeres, los derechos políticos de las mujeres no sean conculcados de cualquiera de las formas que ahora se lo hace? La formulación de las listas pluripersonales en forma alternativa, secuencial y con absoluta equidad de género, ese es un importante avance. Es importante que hayamos aprobado esto, sí, en consenso en la Asamblea. Pero yo quisiera expresar un criterio que nace de la experiencia. Cualquier ordenamiento legal en materia electoral puede ser vulnerado si es que existe en el deseo de tomarse por asalto la función electoral, como eran en los tiempos de los repartos y de las tronchas, en que los partidos se repartían las vocalías para que atenten precisamente en contra del derecho
de participación de la ciudadanía. Esa reforma que vino en calidad de enmienda y que busca trasladar las funciones específicas del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene que ver con el escogitamiento de autoridades, entre ellas del ámbito electoral, y trasladarlo a la Asamblea, ese realmente es un paso en falso. Es un retroceso muy peligroso a la politiquería del reparto de la troncha. Y entonces cualquier ordenamiento de carácter democrático que se contenga en el Código de la Democracia, como las reformas que hoy nos ocupan, podrían naufragar en el terreno de la frustración si es que se permite que la politiquería imponga su agenda de exclusión ahí sí y de privilegios, y se deje de lado la participación de la ciudadanía. Si no les gusta el Consejo de Participación Ciudadana actual, pues reformémoslo, pero no desaparezcamos esa que es una función fundamental, la quinta función del Estado, y con esto le ponen en grave riesgo, ahí sí, el verdadero derecho de participación a la ciudadanía, a ese Ecuador profundo que hace valer sus derechos a través de las diferentes comisiones de selección de autoridades, particularmente de control. De lo contrario, volveremos a aquello que hemos escuchado y hemos visto, recordando en la historia reciente, en que se repartían un bonito todas las funciones. Tú vas a la Fiscalía, yo recojo la justicia, tú te vas a la superintendencia de bancos y yo al de la de compañías, y así por el orden. Ese tipo de repartos le han hecho daño al país. Y hemos avanzado en Montecristi con la formulación de una reforma profunda, como es el nacimiento del quinto poder del Estado, el poder de participación ciudadana. Repito entonces que cualquier reforma en materia electoral, si bien es cierto, es loable, y los consensos que hemos construido pueden ayudar a crear una legislación más amigable con el derecho de participación ciudadana, pero esto chocaría con los empeños, con los antojos que tienen los politiqueros de siempre, sobre todo la derecha, de volver al sistema del reparto de la troncha, excluyendo la verdadera participación ciudadana. ¿Lo dice usted, señor legislador, por los rumores que se escuchan en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral quiere ser tomado por asalto por el partido Creo de Guillermo Lasso, según incluso denunció la propia presidenta de este organismo electoral? Efectivamente, ella está sujeta a enjuiciamiento político, se tramita la presentación de pruebas y de cargo y descargo en la Comisión de Fiscalización, pero efectivamente lo de fondo es eso. No les gusta su composición e intentan a lo mejor ganar en el tapete lo que no pueden hacerlo con el voto del pueblo, y esto es un riesgo y un grave peligro. Así que en la medida en que podamos garantizar una acción realmente libre de presiones y chantajes de las funciones del Estado, estamos garantizando algo que es fundamental, la participación de la ciudadanía. Eso algunos sectores de la derecha no lo entienden. Ellos creen que la democracia es una concesión graciosa de ellos y que tienen que darle al pueblo a cuentagotas. No entienden que la plenitud del ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en la vida nacional no es una dación generosa de nadie, es un derecho inmanente a la naturaleza humana. Y el hecho de que haya este tipo de acciones como el juicio político, que por otro lado se inscribe en nuestra facultad de fiscalización, en ese juicio político, pero vamos a ver la presentación y valoración de las pruebas de cargo y de descargo para ver hasta dónde llega estos apetitos de tomarse por asalto el Consejo Nacional Electoral, porque a pesar de que repiten e insisten en las encuestas con sus propias encuestadoras, no mismo les cuadran los números, y esta desesperación quieren suplirla y subsanar a través de estos mecanismos
que nosotros, en calidad de jueces políticos de la Asamblea, tenemos la obligación de garantizar a la ciudadanía su derecho a la participación política. Pero, señor legislador, el hecho de tomarse como propio el Consejo Nacional Electoral se ha venido dando por parte de los gobiernos de turno desde hace mucho tiempo. No es desconocido que los gobiernos de turno han tenido para sí el Consejo Nacional Electoral con sus representantes de manera mayoritaria. ¿Por qué ahora sí se está solicitando que no se dé este asunto, señor legislador? Desde la vigencia de la Constitución de Montecristi ha sido a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las comisiones de escogitamiento designadas a nivel nacional con veeduría ciudadana y con derecho de impugnación quienes han sugerido la designación de los integrantes de los diferentes cuerpos colegiados, incluido el Consejo Nacional Electoral. No se parece en nada a la forma de reparto, de acuerdo al número de partidos y de acuerdo a la conveniencia de los que se confabulan para aquello y repartirse las vocalías como si se tratara de un pastel. Es muy diferente lo que ocurrió durante 10 años. Estamos volviendo a los tiempos en que se repartían, y hemos escuchado por teléfono, cómo se repartían los poderes del Estado. Esto no queremos que vuelva a ocurrir, y para esto es necesario que se garantice la estabilidad y la permanencia de las instituciones del Estado, que garantizan la participación ciudadana, pero al mismo tiempo, si es necesario, corregir, sancionar acciones que violan la ley y la Constitución. Para eso es la ley, para eso los procedimientos y también el juicio político. Es decir, usted es partidario entonces de que ya de forma definitiva se empiece a sancionar a quienes no cumplen con la ley, porque no lo han cumplido desde hace mucho tiempo. Estoy refiriéndome a lo que va a resultar del juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Evaluaremos las pruebas de cargo y de descargo y en mérito de ellos tomaremos la decisión. Pero repito, a mí me espanta, me molesta realmente que hayan sectores que quieran desprestigiar todo lo que se ha avanzado y en vez de rectificar lo que está mal, reponer lo que podemos mejorar, simplemente quieren borrar absolutamente todo porque eso no coincide con su agenda, que es la agenda del reparto. Así vivieron y les molestó lo que ocurrió durante 10 años en que la forma de selección difirió, ya que hubo una real participación de la ciudadanía. Señor legislador, sobre las reformas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, hay sectores políticos, incluso de izquierda, que han señalado que lo único que se ha hecho es dar a los movimientos, a los partidos políticos más representativos la oportunidad para que sigan teniendo sus representantes, porque, por ejemplo, el hecho de reemplazar el sistema de Hunt por el de Webster no cambia nada, porque los dos ayudan, según esos sectores, a que los movimientos y partidos políticos más representativos sigan teniendo sus representantes en detrimento de los partidos minoritarios. Más bien es todo lo contrario. El método de Hunt, en la forma de distribución de escaños, garantizaba de por sí la representación de las minorías. Y el de Webster garantiza mucho más, porque la forma de cálculo reduce mínimamente la posibilidad de que se queden afuera, sobre todo las minorías, y más bien son los grupos representativos, partidos que tienen el carácter de nacionales, son los que van a disminuir en su representación. Estos ejercicios los hemos realizado repetidamente y nos encontramos que el método Webster garantiza mucho más la representación de minorías, inclusive casi insignificantes, pero esta es la esencia de la democracia y eso es lo que aprobó
el Pleno de la Asamblea, además de que está en vigencia, porque eso no ha sido objetado, lo que tiene que ver con las listas cerradas, las listas pluripersonales, las listas cerradas, y ya no hay el voto entre listas, sino el voto en plancha, el voto cerrado. Eso también es una experiencia nueva que va a mostrar sus resultados en el próximo proceso electoral. ¿Usted cree que mejorará entonces la representatividad que tengan los partidos y los movimientos políticos con la votación ya no entre listas, sino solamente en plancha? En primer lugar, el método de Hunt yo considero que es el más equitativo y el de mayor aplicación en las democracias del mundo. El de Webster es un método que distorsiona de alguna manera la representación de los partidos más representativos. Y en cuanto al espíritu de su pregunta, efectivamente nosotros creemos que la democracia se construye con más democracia. No se puede aspirar a mejorar el nivel de participación de la ciudadanía con actitudes que de alguna manera limitan su derecho. Ahora bien, las listas pluripersonales que ahora van a ser votadas en plancha, listas cerradas, es más o menos lo que ocurre con la elección de los asambleístas nacionales. Esas son listas cerradas que distribuyen de acuerdo a un coeficiente que se aplica precisamente a esa clase de lista. Ese mismo método aplicado a las listas provinciales darán un resultado distinto, pero es la esencia del pronunciamiento y la voluntad del electorado, que para nosotros es lo vital y lo esencial. ¿Es democrático que al ciudadano, al votante, le obliguen a votar por una sola lista si yo quiero votar entre listas? Precisamente, esta es la parte experimental y aclaro, esa no es nuestra visión, no hemos colaborado para esa aprobación, no hemos estado de acuerdo. Nosotros creemos que la expresión de voto entre listas era un poco más equitativo. Sin embargo, se ha dado ya en procesos anteriores el voto cerrado en las listas de asambleístas nacionales. Esperemos que el experimento sea positivo y no sea un retroceso. De todos modos, yo comparto su criterio en el sentido de que el voto entre listas, sobre todo en las elecciones provinciales, donde existe una cercanía, casi una convivencia entre candidatos y electores, es realmente una experiencia que ha tenido algún éxito en las elecciones que han decurrido. Pero ahora con las listas cerradas, realmente no sé qué intenta quienes la aprobaron. Nosotros constituimos una minoría en el Pleno, pero tratamos de actuar con la mayor responsabilidad precisamente para que cualquier tipo de reforma no afecte algo que es fundamental, la voluntad del pueblo al expresarse en los procesos electorales. Muchísimas gracias al señor legislador Juan Cárdenas, asambleísta de la Revolución Ciudadana, por haber accedido a dialogar con nosotros. Señor legislador, que tenga una muy buena tarde. Hasta luego. Vamos entonces despidiendo ya acá nuestra tercera emisión de Punto Noticias. Muchísimas gracias a usted, amigo, por compartir esta jornada informativa. Muchísimas gracias también a nuestros compañeros Ronnie Mayorga en los controles. Estuvo en la transmisión en vivo nuestro compañero Patricio Peralta, y también agradecimientos a Silvia Estrella en la coordinación de las entrevistas. Les habló José Robalino Mena. Gracias, hasta luego. Pichincha Universal presentó